Shabbat Shalom, everyone. A todos, Shabbat Shalom. Me tomó un poco de sorpresa. Le damos gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Me da un segundo. Estoy tratando de figurar esto acá. Y just bring me down just a tad. Y hablo fuerte, hablo duro. Le damos gracias al Todopoderoso por este día. A todas las vecinas, gracias por estar con nosotros. Shalom a todos. Y pues para mí es un honor siempre poder enseñar la Torah. Vamos a abrir con una corta oración y vamos a entrar al tema de esta tarde, que creo que va a ser interesante para ustedes. Y seguimos validando la información. Recuerden, no cree nada de lo que le decimos, valide todo lo que le decimos. Amén. ¿También? Ok. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre, reconocemos tu autoridad, tu soberanía. Te damos gracias por hacernos parte de tu pueblo y hacernos parte de tu herencia. Te damos gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo para que podamos tener acceso a todos los beneficios de tu reino y ser parte y participantes de lo que es regalo de salvación. Te damos gracias por el privilegio de ser tu pueblo. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Ok, esta semana vamos a hablar solamente a mencionar lo que es el capítulo 47, la Parashá, la porción de la Torah semanal es Vaeji. Ahora, nos vamos a enfocar, estos son elementos educativos que utilizamos nosotros. Ahora, quiero hacer una cita y una reunión con todos los hermanos en las redes que son de los del camino, los del camino. Los del camino son un grupo de personas que estudian conmigo, pero quieren allegarse un poco más y enseñar la metodología. Y vamos a empezar a hacer, en Tesoros del Templo tenemos los estudios, ¿no? Pero queremos empezar a canalizar quiénes son esas personas que quieren ir un poquito más allá en el estudio para poder desarrollar un tipo de representantes, no una organización, sino, por ejemplo, en Panamá ya yo tengo una persona, Paraguay tengo una persona, en Chile tengo otra persona, en Argentina tengo otra persona. No quiere decir que sea uno en todo el país, pero tener personas que tengan la metodología y puedan ayudar a desarrollar a otras personas crecer y ser líderes. Eso es lo que queremos hacer. No me interesa lo de una organización, porque siempre es un problema, porque gente tiene sus agendas, tienen sus congregaciones. Yo quiero que tu congregación sea autónoma. Tú tienes tu propia autoridad. Aquí mi rol, ¿verdad, pastora? Mi rol es de encargarme del sistema educativo. Ellos confían en mí en eso. Y obviamente ellos son mis pastores y yo me someto a ellos como los líderes. Entonces, lo que queremos es ayudar al pueblo, donde quiera que tú estés, poder tener una línea educativa. Que haya estudios donde se pueda estudiar algo que nos ayude a aprender. No es cosas de, por ejemplo, si la tierra es plana o redonda. Ok, y si lo es, ¿cuál es el problema? No va a cambiar mi vida. Tengo que comer, tengo que trabajar, tengo familia. La forma de la tierra no va a cambiar mi salvación. ¿Me están siguiendo? Entonces, aunque esos sean temas alternos que les llamen la atención, pero en realidad queremos enfocarnos cómo aprender la palabra para poderla vivir. ¿Verdad que sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, yo desarrollé esta metodología, Antranik de Paraguay me ayudó, y la escalera educativa, un hermano de Venezuela me ayudó con la escalera, y lo que queremos hacer es establecer, cuando estudiamos la Biblia, una forma educativa de poder enviar el mensaje. Por ejemplo, hoy vamos a hablar cómo nosotros tenemos honor y saliendo de la vergüenza de la muerte, la vergüenza del mundo, al honor de ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? Y vamos a verlo de un punto de vista cultural e histórico. Toda la información que te voy a dar hoy es para caer en el ámbito de lo que es el honor. Cómo Dios, a través de un convenio, nos dio justicia, nos dio un regalo, un acto de caridad, un acto de bondad. Ok, esta es una persona de las naciones. Voy a básicamente explicar por qué yo creo lo que creo. Por qué soy fiel al Dios de Israel. Para mí esto no es una religión, para mí esto es un estilo de vida. Porque yo he escogido que la Torah sea mi estilo de vida y porque estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, a criar mi familia para que tengan el temor y caminar en los caminos de la Torah. ¿Por qué? Esa es la idea. Espero que con el estudio podamos nosotros entender un poco más cómo nos justificamos. Por ejemplo, cómo usted se justifica estar aquí hoy. ¿Ok? O cómo yo me justifico estar enseñando. ¿Cómo usted justifica poder tocar el piano? ¿Se puede justificar? Eso tenemos que hablar porque solamente ciertas personas pueden tocar los instrumentos. ¿Ok?
Solamente ciertas personas pueden hablar al frente. La justificación bíblica es algo que no se ve. ¿Es eso by design? Okay, fine. I just want to make sure that I'm on the spotlight so I don't move around. Entonces, vamos a entrar rapidito. Le voy a decir lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Voy a decir lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Un poquito más técnico el estudio de hoy, ¿ok? Gracias por venir, Roberto. ¿Ok? Y vamos a entrar al capítulo 48 del libro de Génesis. Vamos a leer allá. Capítulo 48 del libro de Génesis. Cuando yo estudiaba de esto anteriormente, yo lo enseñaba desde el punto de vista de la reconciliación de las 10 tribus de Israel. Porque el texto habla acerca de Efraín. Yo no voy a hablar acerca de eso hoy. Ya eso lo hemos hablado anteriormente. Pero me voy a enfocar en algo que mi esposa me enseñó esta mañana. Yo he leído esta porción 25 años. Y esta mañana lo pude ver por primera vez. ¿Okay? Así que vamos al versículo 20. Usted sabe que en la porción de la Torah, en la oración, anoche, cuando hiciste la oración por Tito, ¿verdad? Dice que Dios te bendiga como Efraín y Manasés, ¿verdad que sí? Está en esta porción. Esa fórmula de la oración con la oración arónica en el viernes en la noche está hecha de dos versos. Números capítulo 5, versículo 24 y 25 y este versículo 20. Que lo lee, lector. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ok, ¿qué versículo estás? 20. Ok, siga. 20 al 22 leí. Ok, 20 al 22, ¿cuál versículo verá? El 20, ajá. Lea el 19 y el 20, que estoy en el capítulo equivocado, el 48. Me ayudaría si fuera el capítulo correcto, ¿tú no crees? 48. Sí, el 48 fue el que usted leyó, ¿no? Sí, exacto. Pero yo estaba leyendo el 47. O el 48, versículo 19. Vamos a leer el versículo 19 y el 20 de nuevo. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día. Ok, ponga atención aquí. Déjeme terminar, hermano. Dice, y los bendijo aquel día. Ese fue Jacob a Benjamín y Efraín. Diciendo, en ti bendecirá Israel. Y diciendo, hágase Dios como Efraín y Manasés. Exactamente, que Dios te bendiga como Efraín y Manasés el viernes en la noche cuando oramos por nuestros hijos. De ahí es donde proviene esa parte de la oración. La razón por qué se la estoy mencionando, que no es parte del estudio, pero la razón por qué se la estoy mencionando es porque muchas veces cuando empezamos a hacer muchas cosas tradicionales antes del Shabbat, la gente dice, no, ese fue un invento de los judíos. No, el judío lo hace porque está en la Biblia y porque le dije, así bendecirás a los hijos de esta forma. Ok, ahora tenemos una idea y eso lo aprendí de mi esposa esta mañana, porque mira que llevo años estudiando eso, nunca lo había visto. Así que mi esposa me enseñó esta mañana. Amén. Ni muchos amén, uno nada más, Yoli, ¿viste? Ok. Vamos a hablar entonces acerca de la bendición. Y cuando seguimos leyendo, siga, hermana, siga leyendo ese versículo. 21. Sí, no, vamos a empezar el 14, cuando viene la bendición. No vamos a leer todo, porque en realidad ya sabemos que Jacob, que se llama Israel, tiene 2 nietos. Los 2 nietos es Benjamín y Benjamín, sí, el hermano, Efraín y Manasés. Esos son los hijos de José. Entonces, la primicia de estudio esta tarde es cómo puede Efraín y Manasés recibir una herencia cuando la herencia son de los hijos de Jacob, no los nietos de Jacob. Establece un precedente legal. La palabra adopción no aparece en el Antiguo Testamento, ni en el Septuaginta, nunca aparece. Pero hay un vocabulario de adopción que yo he hablado mucho acerca de esto acá. El soberano y vasallo, hemos hablado de eso a través de los últimos 2 años y medio, no vamos a cubrir eso. Pero sí hay un precedente y yo pienso que
que Pablo en Gálatas, Pablo en Romanos, Pablo en Efesios, él está utilizando estos precedentes, pues Pablo era un abogado, él está utilizando estos precedentes para establecer una primicia de cómo justificar, está la clave, cómo justificar al gentil a ser partícipes de los beneficios de la casa del Padre. Un gentil no tiene beneficio en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el gentil no está en convenio con Dios. Es Israel que está en convenio con Dios. Entonces, ¿cómo una persona puede recibir la bendición de una casa a la cual él no fue nacido, él nunca ha pertenecido? ¿Cómo él puede reclamar beneficios de un padre que no es su padre? Es fácil. Es un problema de migración. Una persona que viene de otro país no debiera tener ningún derecho en este país porque no vino legalmente. No quiere decir que no es buena persona, no quiere decir que no guarde la ley, no quiere decir que no tenga integridad, sino que hay un punto legal que lo limita a ciertos beneficios nada más. ¿Me está siguiendo? No puede recibir todo. Ahora, cuando esa persona decide hacerse ciudadano, pasa por el proceso migratorio y él dice, yo quiero la bendición, y después hace un juramento. Cuando hace el juramento y le dan el pasaporte y lo sellan, esa persona, aunque nacido en otro país, esa persona tiene todo el beneficio de la casa de ese país. ¿Sí o no? Lo mismo trabaja en el reino. Pablo, el apóstol Pablo, él está lidiando con un problema que tienen en el primer siglo. Ellos se supone que den el evangelio a las naciones. Ok, pero ¿cómo puede ocurrir eso cuando las naciones no están en convenio con Dios? Y hay un proceso de ratificación que tiene que pasar. Y eso lo vamos a cubrir ya mismo. Vamos a leer el versículo 15 en adelante y después vamos a tratar de desmenuzar un poquito acerca del término adopción. ¿Cómo yo puedo decir que soy hijo de Dios si nací en Puerto Rico, la 23 abajo en el Fanguito? El hermano pastor dice, ¿qué? ¿Fanguito? ¿Qué es eso? Es un vecindario que ya no existe. ¿Ok? Siga. Sí, por favor, 15, versículo 15. Y bendijo a José diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Ahora tú dirás, pero qué historia más rara. Está el mayor y el menor y el abuelo hace así, ¡fum! ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la importancia? Porque en el antiguo mundo, en el mundo bíblico, la primogenitura se la tenían que dar al hermano mayor. El hermano mayor tenía una gran responsabilidad el momento que se le daba la primogenitura. Ahora se encargaba no solamente de su padre para un buen entierro, pero también del beneficio del clan, de toda la tribu. Tenía que ser una persona respetuosa, una persona con carácter, una persona íntegra, porque ahora le están dando la doble bendición. Todo el dinero del padre, los beneficios, todos los recursos del padre se lo está pasando a esta persona para que esta persona se encargue de su casa aunque él muera. Por eso es que Yeshua es el primogénito de toda la creación. Y por eso fue que él ha sido puesto como el líder, el Mesías. El líder va a ser el líder en la tierra. Él se va a encargar de lo que es el patrocinio que Dios ha dado a la humanidad. El que se va a encargar es el Mesías. Yeshua, el Mesías, se convierte en el rey de la tierra. Se va a convertir en el rey de la tierra porque él es el encargado de ese galardón. Entonces, cuando se cruzan las manos, Jacob está haciendo algo que no debe hacer de acuerdo a la cultura del momento. Le está dando la mayor bendición al menor. Eso puede crear un conflicto en la familia, como lo hizo con Jacob e Esaú, como lo hizo con Isaac e Ismael, como lo hizo con José y sus hermanos. Ahora la historia se está repitiendo. Le están dando la misma bendición al menor y al menor. Es como quien dice, José está diciendo, ¿no aprendimos la lección? No haga eso.
Porque nos costó 20 años en el exilio. Hello, fui a la cárcel, me trataron de vender, me trataron de matar. ¿Por qué tú me diste a mí la primogenitura aunque Rubén era el mayor? Y Rubén en la esquina, es que no aprendió la lección, José. Eso es un conflicto grande, pero no nos vamos a enfocar en eso. Solamente quería aclararlo. Vamos a brincar al versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí está la clave de por qué el nombre fue dado y la bendición fue dado a Efraín en vez de Manasés. El nombre de Manasés significa hacer olvidar. El nombre de Efraín significa ser fructífero. ¿Ok? Entonces, obviamente la bendición fue dada a la persona que iba a vivir por el nombre, ser fructífero, ¿no? Es interesante que todos los años yo predicaba acerca de esto en el aspecto de las 10 tribus de Israel en la dispersión, porque la palabra que se da multitud, la palabra multitud en ese lugar es peces. Se multiplicará como peces entre las naciones. Es muy fructífero. Por eso es que el creyente en el primer siglo tenía la señal de ¿qué? ¿Cuál era el signo del creyente? Un pez, ¿verdad que sí? Ok, pues representaba lo fructífero que era el movimiento basado en las profecías. Ok, pero por eso fue que el Mesías caminó en las aguas para tener dominio sobre ¿qué representan las aguas? El caos y la muerte, ¿no? En un momento el Mesías le dice a los discípulos: agarra la red y lánzala al mar. El mar de Galilea, ¿verdad que sí? Y ahí agarró 153 peces. Está cargado la red. En otro lugar en el Evangelio dice que la red es el Evangelio. Quiere decir que la red representa el Evangelio, la forma la cual Dios iba a rescatar a los hijos de Efraín del caos de la muerte, del exilio, de la vergüenza. Todo eso tiene que ver con un acto de reconciliación, pero ese no es el tema de hoy. Ese es parte del tema de hoy. ¿Me están siguiendo? ¿Captaron algo nuevo ahí, verdad que sí? Entonces, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la Biblia solamente del punto de vista histórico. Lo leemos. Eso ocurrió miles de años atrás con gente que yo no conozco en un idioma que yo no sé. No me interesa. Pero en realidad, esta historia revela el por qué usted y yo estamos aquí. Revela por qué nosotros hemos sido injertados al convenio. Ese es nuestro estudio de hoy. El estudio es por qué y cómo es que Efraín y Manasés pueden tener una heredad. Vamos a seguir leyendo. El versículo 20 en adelante. Mira lo que dice. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces pregunta: ¿Efraín y Manasés recibieron un pedazo de la tierra? ¿Recibieron una herencia? Lo dice la Biblia más tarde que reciben una herencia, ¿no? Son parte de las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces hay que hacer la pregunta: ¿cómo es que Manasés y Efraín pueden ser parte de los hijos de Jacob cuando ellos no son biológicamente hijos de Jacob? Lo que está ocurriendo en el capítulo 48 es el vocabulario clásico de una adopción. La palabra adopción no aparece, pero en el aspecto histórico, cultural y arqueológico de ese tiempo, el vocabulario que Jacob utiliza, ellos todos lo hubieran reconocido como que, ya entiendo, ahora es parte de nuestra casa. Ay, José, no nos caías muy bien, ahora tenemos dos hijos tuyos que nacieron en Egipto, cultura egipcia, vocabulario egipcio, mentalidad egipcia. Hoy ve, ahora tenemos que lidiar con los egipcios en la casa y no le puedes negar la herencia. Efraín fue tan y tan agradecido con Dios, estoy siendo sarcástico, que después hizo introducción a la idolatría a Israel y dividió el reino de Israel.
No merecían ser parte de las 12 tribus porque eran hijos de José. José le hubiera tocado esa primogenitura, ¿no? Pero se la dieron a sus hijos. Entonces, se la da a sus hijos y ellos no fueron recíprocos para traer valor a la audiencia. Bueno, Manasés se quiso quedar al otro lado de Jordán. No quiso ni entrar a la tierra. Efraín más tarde divide el reino, introduce en lo que es idolatría. La razón por que estamos en la dispersión es por lo que hizo Efraín y las 10 tribus de Israel. Pero todo el mundo hoy se da en el pecho, somos Efraín, somos Efraín. ¿Qué hizo Efraín? Cambió las fiestas, cambió los mandamientos, cambió el templo, cambió todo. Es interesante, exactamente lo que está ocurriendo hoy día. ¿No me creen a mí? Esperen hasta Pascua. ¿Cuántos calendarios hay? ¿Ok? La gente se enoja rápido cuando digo eso. Entonces, la pregunta, vamos a enfocarnos solamente en el tema. ¿Cómo pueden ellos recibir un pedazo de tierra si no son parte directo biológicamente de Jacob? Tenemos que investigar eso. Porque la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser declarados hijos de Dios si no somos biológicamente hijos de Israel? Por cierto, ese es el conflicto hoy día. No, Judá, no de los judíos. Nosotros somos por Jesús, por Yeshua. Ahora nosotros, no, es que por el Mesías ahora podemos ser hijos de Dios, pero no queremos guardar los mandamientos. Entonces no tiene lógica, estamos haciendo lo mismo que Efraín. Entonces, en vez de enfocarnos en el problema, vamos a enfocarnos en cómo Pablo justifica a un pueblo fuera del convenio. En otras palabras, todos nosotros tenemos aquí todos los recursos de la casa. Nosotros somos la familia, tenemos la comida, tenemos todos los recursos, todo. Y hay personas paradas fuera de la puerta, no pueden entrar porque no son parte del grupo. No tienen accesibilidad al beneficio. Tiene que haber un acto de gracia, de misericordia. Hace frío, ¿tienes hambre? Ok, mira, aquí tenemos comida. Entra, párate ahí. No tienes más acceso a ningún otro lugar, solamente te paras ahí y te vamos a dar comida. De repente tú conoces a la persona, te cayó bien. Wow, ¿quién eres tú? ¿De dónde tú vienes? ¿Cómo te podemos ayudar? Y empiezan a dialogar, a hablar. Te das cuenta que esta persona es de carácter, es una persona que tiene integridad, es una persona que ha pasado por dificultades como todos nosotros y de repente él quiere injertarse a la familia, pero él no tiene el derecho legal de reclamar y demandar nada porque él no pertenece a la familia. El acto de misericordia permitió el acceso a la puerta. Nosotros ahora lo tratamos con dignidad, con honor, siempre y cuando él se maneje dignamente en nuestro hogar, ¿sí o no? Si tú vas a mi casa y me falta respeto, no vas a entrar a mi casa. Así de simple. ¿Ok? Y así debe ser en la casa del Eterno y cualquier casa. Un hombre que defiende su casa es un hombre digno, pues el trabajo de un hombre es defender la casa. El Eterno hace lo mismo, defiende su casa. Ahora, usted habla con esa persona y dice, wow, esa persona creo que tiene valor. Pues de repente es como el perfecto ejemplo es Parker. Parker vino y él mismo te lo dice. Él no le gustaba nada de estas cosas. Ella no quería venir. ¿Sí o no? Él no quería venir. Él vino, visitó por la esposa. Y de repente él oye el sonido y es buena persona. Nos cayó muy bien, ¿verdad que sí? Pero él viene y dice, mira, yo creo que te puedo ayudar con el sonido. Ok, no te conozco, pero ¿y qué tú haces? Bueno, yo me eduqué para ayudar con sonido. Wow, visitas, no querías venir, te gustó y ahora quieres levantar el valor de este lugar para que las personas que están escuchando puedan apreciar mejor el servicio. Ok, ese es el tipo de persona que yo necesito aquí. ¿Qué tenemos que hacer para ayudarte, mi hermano? Lo primero que la hermana hizo es taquitos. Le dio los taquitos y ahí el hermano Parker empezó a comer con nosotros, hablar con nosotros. Wow, le cayó bien la gente, siguió viniendo. Y ahora él es el que ha mejorado todo. Lo que tiene que ver con sonido, tiene que ser con audio, con visual, todo. Porque él vino, aunque no quería, pero vio algo que tenemos que le ayudó, se sintió cómodo. Su familia ha sido bendición en esta comunidad. Él trae un valor porque él es agradecido por lo que Dios le ha dado. No es a nosotros, sino que él dice, Dios me ha dado algo que yo no puedo obtener con mi propia fuerza, que es la salvación. Dios me ha dotado de recursos y de habilidades que la congregación no tiene. ¿Cómo yo puedo ayudar a esta congregación a ser mejor? Y desde que está aquí con nosotros, es lo único que ha hecho, ayudar. ¿Sí o no? Pedro hizo lo mismo, la hermana hizo lo mismo. Es un equipo. Pero si el hermano Parker hubiera entrado a criticar,
a demandar, a minimizar. Ese sonido no sirve, ustedes no saben lo que están haciendo. Típico. Tú dices, un experto en sonido que se vaya por su casa, porque no trae valor. Mi pregunta es, ¿cuál es el valor que usted le trae al reino de Dios? ¿Cuál es el valor? Todo el mundo tiene algo que aportar al reino de Elohim. No tiene que ser de maestro. Esto es lo que yo hago, este es mi rol. No todo el mundo puede hacer eso y no se lo recomiendo a todo el mundo. No es un rol fácil. Me gusta, pero no es fácil. Viene con un costo. Pero ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su valor? ¿Qué usted trae? Hermano Frías llegó a la congregación con su familia y desde que llegaron a esta congregación no han traído valor a la congregación. Ellos hacen cosas que yo no puedo hacer tan bien como ellos. He tratado yo de usurpar el don que ellos tienen. No, vamos a ayudarlos para que ellos lo puedan hacer bien. ¿Sí o no? A veces nosotros tenemos que salirnos del medio, dejar que la persona pueda triunfar, que otros también puedan brillar. Esa es la idea del reino. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar al reino de Dios si no tenemos accesibilidad? Mira, el hermano tocaba saxofón y él estuvo aquí meses sentado. Yo no tenía la menor idea que él tocaba el saxofón también. Yo no sabía. Hasta que un día lo toca y digo, ¿y por qué no está tocando? Un gran valor. ¿Verdad que le trae un sonido lindo a la música? Pero él tiene que hacer su parte para hacer lo correcto, para mantenerse con el privilegio de estar aquí, ¿sí o no? Así es con todos nosotros. Entonces, Pablo acerca de adopción. Y Pablo siempre está apuntando en sus cartas. Vamos a Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 8. Pablo siempre está apuntando a Abraham. Espero que tenga sentido el tema hasta el momento. Así, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Wait. La buena nueva es el Evangelio. Sí. Entonces, Gálatas 3 te está diciendo que le había dado el Evangelio desde Abraham. Yo quiero que usted lea el versículo 3 de nuevo, el versículo 6, perdón, de nuevo, y voy a pararla en lo que es la palabra. Léalo, Rey, y le voy a parar. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ay, perfecto. Le fue contado por justicia. ¿Sabían ustedes que la Biblia hace un paralelo en lo que es salvación y justicia? En otra palabra, en algunos lugares porque la Biblia dice que la justicia de Dios, aparte de la ley, y tú dices, ¿pero qué justicia es? Porque justicia es un regalo. Yo hago justicia por ti, Roberto. Tú necesitas algo y yo hago justicia. Yo te doy un regalo, te doy algo, te hago algo por ti. Pero la pregunta es, ¿qué hiciste para justificarlo? Es un regalo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el caso de Abraham fue fe. Él creyó en Dios, aunque si leemos el capítulo 14, el rey de Sodoma le quiso dar un dote, le quiso dar un regalo, le quiso dar un grant. Le quiso dar un regalo y él lo rechazó, porque ya le había hecho juramento a Dios de que le iba a ser fiel a Dios, ¿no? Cuando Dios ve la fidelidad de Abraham, recuerda, Abraham no tiene hijos hasta ese momento. Abraham no tiene tierra hasta ese momento, no tiene herencia hasta ese momento, no tiene honor hasta ese momento, no tiene nada. Pero cuando un rey le había dicho, yo te puedo dar todas estas riquezas, porque él fue a pelear por el rey también, él dijo, no, yo no voy a aceptar nada tuyo, nada, para que no digas. Y ahí fue cuando Dios le dice, después de estas cosas, Dios le dice, yo soy tu gran escudo. En otras palabras, ahora yo te voy a dar regalo, porque Abraham enseñó fidelidad cuando él no tenía nada. Igual que nosotros. ¿Qué teníamos nosotros de darle a Dios cuando vinimos al Evangelio? Absolutamente nada. Porque el talento que tenemos nosotros desde niños, todas nuestras habilidades como humanos, las habíamos desperdiciado en el mundo. Yo cuando vine a los caminos de Dios, ¿tú sabes por qué yo vivo tan agradecido con Dios? Porque cuando yo vine a los caminos de Dios, yo le había dado lo mejor de mi vida al mundo.
Jugué béisbol profesional, estuve en el mundo de entretenimiento. Yo hice cosas que yo pensaba que era por el dinero, por la fama. Y las cosas que hice era yo maltratando mi cuerpo, profanando mi cuerpo, perdiendo mi dignidad, mi integridad para adquirir un tipo de galardón que el mundo te da y te lo arrebata. Ni te lo deja que te quedes con él. Y cuando yo llegué a mi momento de arrepentimiento, no tenía nada que darle a Dios porque lo mejor de mí ya yo se lo había dado al mundo. Y en mi condición, Él me aceptó. Eso es lo que yo no entiendo de Dios. No lo entiendo. Yo es que no lo entiendo. La gente me pregunta, wow, tú eres tan apasionado con las cosas de Dios. Pero ¿cómo no puedo ser apasionado? Cuando yo vine a Él no tenía nada. Nada. Había desperdiciado todo. Y ahora Él me justifica. Él me redime. Él me perdona. Porque las cosas que yo hice en el mundo merecían muerte. Yo leo los mandamientos y no se toman más de 5 mandamientos para decir, wow, yo merezco la muerte. Y en esa condición, cuando yo clamé a Él y le rogué a Él por misericordia, Él inclinó su oído y me dio el perdón. Ahora, el perdón, yo tengo que decir, ok, creo en ese perdón. Yo tenía, y por años no creía en el perdón. No que no creía, que no pensaba que Él me había perdonado de verdad. Y yo me saboteaba mi vida. Porque yo pensaba que me estaba perdiendo algo en el mundo. Yo venía del mundo en la cual no me dio nada. Estaba ya, mi familia se había rapturado, mi hijo ya no estaba conmigo, el mayor, porque los errores que yo había cometido. Pero yo pensaba que me iba a perder algo hasta que yo me decidí. Yo dije, no, yo voy a comprometerme con Dios porque es el único que me ha amado, que me tomó cuando no tenía nada. Cuando no tenía nada que ofrecer, a este Dios que yo no conozco, me creyó mi voz cuando dije, por favor, perdóname y estoy dispuesto a servirte. Y yo empecé a ver que hubo un cambio, que empecé a hacer una transición y empecé a caminar, a fortalecer mi fe poco a poco. Caía, me levantaba y seguía caminando. Anteriormente caía y me requedaba y me iba al mundo. Esta vez no, decía, no, yo quiero seguir. ¿Ok? Entonces, cuando empiezo a leer la Biblia, yo me doy cuenta que Dios es fiel en sus promesas y empiezo a ver el desarrollo en mi vida cotidiana. Wow, ya no me llama la atención aquello como antes. Y, ¿por qué? Porque aprendí que aquello me trajo caos, yo quiero orden. Voy a seguir por aquí. Yo recuerdo que yo fui a un lugar y no salí por casi 6 meses porque tenía vergüenza, servía a Dios. Y yo pensaba, ¿qué era la gente de mí? Se volvió un cristiano. Y yo recuerdo que fui al gimnasio después de 6 meses y ahí estaban todos los que eran amigos míos y amigas también. Y yo, ¿qué hago ahora? Rico, ¿dónde estás? A tiempo no te veía. Y yo recuerdo que yo le dije a una muchacha que era amiga mía, yo le dije, no, es que fíjate, empecé a servir a Dios, me cansé del mundo. Yo pensaba que esa persona se iba a mofar de mí, se iba a decir algo y me dice, wow, eres valiente, yo necesito lo que tú tienes. Yo, de verdad, yo pensaba que iba a ser algo diferente. Y esa persona deseaba y hablaba con el otro, era lo mismo, y hablaba con yo digo, pero entonces ¿qué me estoy perdiendo yo? Si todos esos que se perciben ser felices en el mundo son más miserables que yo. Y ahí fue cuando yo aprendí. Yo dije, es que yo tengo todos los tesoros del mundo al frente mío. Lo que pasa es que estoy tan preocupado de lo que estoy perdiendo que no estoy disfrutando lo que tengo. Y ahí comenzó el cambio, pero llegó un momento que yo tenía que aceptar que yo había sido injertado, adoptado y que ahora podía disfrutar de todos los beneficios del reino sin sentirme culpable, siempre y cuando yo fuera recíproco con Dios y no abusar de la misericordia y la gracia. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Entonces, tenemos que entender estos principios. Pablo te está hablando acerca de Abraham. Siga leyendo el versículos 6 al 8, por favor. Así, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo... Los que son de fe son hijos. Pero él está hablando de los gentiles, no está hablando de los judíos. Está haciendo un comentario. Los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Cómo puedo hacer ese comentario? Cuando se sabe que el convenio, los hijos de Abraham son los que están en convenio con el Dios de Abraham. Entonces él está señalando, diciendo, recuerden, ¿a quién le está hablando él? No le está hablando a los judíos, él está hablando a gentiles. Recuerden que los que son de la fe de Abraham son hijos de... Eso es un título muy grande en las castas del primer siglo. Se encuentran las castas en el mundo greco-romano. Si tú naciste como esclavo, ahí quedaste. Nunca vas a tener libertad, al menos que alguien te dé la libertad, pague tu deuda.
Y en el primer siglo mucha gente no entiende que aunque tú eres esclavo y si yo pago tu deuda, mi hermano, y pago tu deuda a él y le pago $100,000 por tu libertad, no quiere decir que tú eres libre para irte solo. Yo lo recogí ahora mismo. Tú eres libre de tu deuda, pero ahora eres transferido a mi autoridad. Ahora tú me debes lealtad a mí por cancelar tu deuda. No es que soy libre y hago lo que yo quiero, como el mundo dice. Yo soy libre de la opresión y la deuda, pero ahora tengo libertad y voy a disfrutar mi libertad con el que me dio la libertad. Él se merece toda mi libertad. ¿Me están siguiendo? Seguimos leyendo. Y la escritura, preveyendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Que vamos para ahí. Entonces, él dice, el versículo que está hablando acerca, somos hijos de Abraham, ¿verdad que sí? Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. En mi opinión, esta es mi opinión, ese es el precedente que Pablo utiliza para establecer el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Una pregunta, ¿Abraham era judío? ¿Verdad que no? ¿Quién era Abraham? Un gentil que hizo una transición, cruzó el río. Él hizo una conversión. Él oyó la voz del Dios de Israel y dijo: ok, yo te creo, sin tener una herencia, sin tener hijos, sin tener nada. ¿Ok? Y después, allá Dios le dice: te voy a dar una herencia, te voy a dar unos hijos. Aló, 75 años tenía hijos. No, 75 años para tener hijos cuando la esposa no puede tener hijos. Y tuvo su primer hijo a los 99. Hello, eso es fe, yo. Eso es fe. ¿Cuántos hombres de 99 años pueden tener hijos por ahí? No son muchos. No, y después tuvo más hijos. Ese sí que es un milagro, ¿vale? ¿Me están siguiendo? Entonces, tuvo que esperar 24 años desde que Dios le promete hasta el cumplimiento de la promesa. En ti todas las naciones serán benditas, serán injertadas. Entonces, Pablo está utilizando ahora el vocabulario de adopción que vemos más tarde en la historia de Jacob con Efraín y Manasés. Hay una adopción que le da una herencia. Entonces, no estamos hablando de salvación aquí. Salvación es el don de Dios a los que creen en Él. Es el don, ¿sí o no? Estamos hablando de la herencia, es algo que casi no se cubre. El libro de Gálatas habla acerca de la herencia, no está hablando de la Torá que se debe descartar, está hablando de otra cosa. Entonces, tenemos herencia. ¿Cómo podemos tener una herencia si no estás inscrito en el ¿qué? En el will. How do you say will? En el testamento, ¿no? Tiene que haber un testamento, ¿no? Y a veces que hay hijos que el padre los deja fuera del testamento, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo es que usted se justifica estar dentro de la herencia del Dios de Abraham, Isaac, Jacob, que Dios le dio la herencia a los hijos de Jacob, y la mayoría de las personas que están aquí o en la audiencia no pueden probar que son hijos literal de Jacob? Pero reclamamos y decimos: somos Israel, somos del pueblo de Israel. Aunque no seas hijo natural, hemos sido adoptados. Y ese es el tema que en las raíces hebreas no se habla mucho. Todo el mundo quiere ser Israel, cuando en realidad el 90% son adoptados al pueblo. Sí, somos parte de la conciudadanía. Todos los puertorriqueños somos conciudadanos. Tenemos ciudadanía americana. Pero los puertorriqueños, yo nací en la isla. Yo soy natural de Puerto Rico, pero con ciudadanía americana. ¿Sí o no? Y en Puerto Rico tenemos nuestro propio idioma, tenemos cultura, tenemos comida, tenemos todo. Pero nuestra identidad delante del mundo, en respecto a lo que es legalidad de ciudadanía, no somos puertorriqueños, somos ciudadanos americanos. Es la realidad. Eso no le quita que usted sea puertorriqueño. Puede ser puertorriqueño todo lo que usted quiera, pero cuando le pide pasaporte americano, es la realidad. Entonces usted puede ser mexicano, salvadoreño, puertorriqueño, dominicano, pero en referencia a la identidad como pueblo, parte de la conciudadanía de Israel. Pero entramos al reino de Israel y usurpamos la autoridad.
Y le quitamos ahora las fiestas a los judíos que llevan mucho tiempo haciendo. Cambiamos los calendarios, cambiamos el nombre sagrado. Entonces entramos por gracia a un reino que no nos pertenece. Y después cambiamos las leyes y los estatutos y los decretos del rey que nos dio accesibilidad a esos recursos. Y después nos preguntamos por qué estamos en caos. ¿Ok? Importante. Uno no tiene que ser judío ortodoxo para reconocer que en el judaísmo hay elementos que podemos aprender. Pero yo no me voy a convertir a la religión. Tampoco soy cristiano. Yo salí del cristianismo. Pero yo no soy cristiano. Yo creo en Yeshua, en el Mesías. Y puedo identificarme con un cristiano en muchas cosas, pero en muchas cosas no. Igual como el judío, es lo mismo. Mi identidad es con la conciudadanía de Israel. Pero tengo más en común con el que vive en Israel ahora mismo que con muchos que van a la iglesia el domingo. Esa es la realidad. Entonces, por eso dije que Efraín y Manasés eran egipcios. Pero es interesante que nunca más uno piensa a Efraín como Manasés como egipcios después de la adopción de Jacob. Todo el mundo sabe que nacieron en Egipto. Pero ¿verdad que eso nunca se menciona cuando habla acerca de la herencia de ellos? Nunca se dice, Efraín, los que eran egipcios, los descendientes de la mujer egipcia. Que si vamos a ver, entonces Efraín y Manasés no podían ser judíos porque su madre era egipcia, no era judía. ¿Cómo puede recibir la herencia si su madre no es judía? Esa es otra conversación. Seguimos. Vamos a hacer un paralelo. ¿Están viendo aquí la pantalla? ¿Están conmigo hasta el momento? ¿No están confundidos? Ok, perfecto. Vamos a hacer una conexión ahora en el mundo educativo, que esto lo aprendí y quiero compartirlo con ustedes. Ok, si leemos lo que se llama sotería. ¿Cuántos de ustedes nunca han escuchado la expresión sotería? Levanten su mano. Perfecto, la palabra sotería es la palabra griega para salvación. Pablo la usa, es una de las palabras para salvación. Hay unas cuantas, ok. Y Pablo lo usa a través de sus cartas. Pero mira qué interesante. Cuando habla acerca de lo que es salvación, a veces nosotros no entendemos el vocabulario. Te voy a dar un verso a ver si me entiendes acá. Me puedes seguir esta. La Biblia dice en Romanos capítulo 3. Vamos a ir allá. Vamos a Romanos capítulo 3. Versículo 20, 21 al 23. 21, 20 al 23. Yo creo que el 21. Sí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. Ok. No tiene sentido. Ese versículo a mí me confundió muchas veces. Ahora lo vengo a entender, después de 25 años. Dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la justicia de Dios, no entiendo. La justicia, Dios tiene justicia en su Torah. Pero no está hablando de esa justicia, lo que está hablando es algo diferente. Entonces, ¿qué es el tema? Yo lo figuré a través de otro tema que estaba haciendo el libro de Hebreos. Pero aquí vamos a aclararlo. Hermana, quiero que busque 2 Crónicas capítulo 6, versículo 41. En la oración de Salomón, en la dedicación del templo, en 2 Crónicas, versículo 6, 41, dice de esta forma. Oh Adonai Elohim, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Adonai Elohim. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes. Wow, espérate un momento. Que sean vestidos de salvación tus sacerdotes. Vestidos de salvación tus sacerdotes. Eso no tiene sentido. La salvación la da Dios. Siempre la ha dado Dios. Pero vístete de salvación. Ahora, cuando le seguimos leyendo, vamos a hacer un contraste. Vaya a Salmo 132, 9, por favor. Voy a seguir leyendo aquí al frente. Dice, y que el arca de tu poder, que tus sacerdotes, oh Adonai Elohim, sean revestidos de salvación y que tus santos se regocijen en tu bondad. El paralelo, hay un paralelo aquí, porque los salmos te va a citar eso allí. Salmo 132, 9 creo que es. Tus sacerdotes se vistan de justicia. No dice salvación, dice justicia. Vamos a ver qué dice el Salmo 131, 9. Yo creo que es que hay uno en hebreo y uno en inglés, no importa. Dice, ellos ponen, lea el versículo nuevo, Salmo 132.
tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Pero está citando Segunda Crónicas. Y Segunda Crónicas dice que se vistan de salvación. Hay un paralelo que está ocurriendo aquí, que está conectando salvación con justicia. Por eso fue contado para justicia a Abraham. Ahora entendemos lo que quiere decir. ¿Me están siguiendo? Cuando dice, y tu fe has contado para justicia, quiere decir que Dios le ha dado a él la esperanza de la salvación por la fe que tuvo en él. Está hablando de Génesis capítulo 15. Cuando vamos a leer, quédense ahí y yo busco el capítulo 15 de Génesis. Esto es importante porque Pablo utiliza justicia sobre 20 veces en el libro de Romanos y justificación un montón de veces en el resto de la Biblia. Pero nunca explicamos por qué usa ese vocabulario. Sadaká. Sí, yo entiendo, como un regalo, pero ¿qué implica ese regalo? Y los paralelos son importantes. Está haciendo una comparación, que la justicia de Dios es la salvación. ¿Ok? Pero antes de que te dé esa justicia, te está vindicando, te tiene que justificar. ¿Cómo te justifica? Esa es la clave para adopción. Si te adopta, te da la justificación para darte la herencia. Entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 15, no estoy tratando de ser complicado, familia, el problema es que estudiamos la Biblia por año y nunca hacemos estas conexiones. Y después, en Romanos capítulo 3, yo he escuchado líderes utilizando esos versos para eliminar la ley. Diciendo, viste, la justicia de Dios ya vino, ese es Cristo y ya no tenemos que guardar la ley. Y ese no es el tema que está hablando allí. Cuando lo pude entender, yo dije, wow, nos están mintiendo sin querer. ¿Ok? El sistema nos está mintiendo sin querer. Entonces no crea una responsabilidad. Si yo te digo, te doy salvación y es gratuito, no tienes que hacer nada y es un regalo y es verdad. Pero es que es ilógico que si alguien mira, en la guerra ha habido personas que defienden a otra persona, le salvan la vida. Que la persona literalmente iba a morir y otra persona le salvó la vida. Este soldado para siempre se va a sentir adeudado a esta persona. Él va a hacer lo posible de ser recíproco, de ayudar porque le salvó la vida. ¿Sí o no? A esa persona no le pide que haga algo. Yo quiero defenderte, te defendí. Pero esa persona está adeudada. Gente entra al evangelio y no sienten una responsabilidad de ser recíprocos con Dios. Quieren la salvación, quieren la bendición, pero no quieren ser obedientes. Entonces, vamos a ponerlo en el ámbito de la familia. Si tus hijos no te obedecen y tú le das los recursos, protección, educación, le das todo, pero ellos no te obedecen, pero demandan la bendición, demandan dinero, demandan las cosas cuando tú le pides que haga algo y no lo hace. ¿Cómo tú te vas a sentir cuando tus hijos demandan cuando no obedecen? A nosotros los padres nos gusta. ¿Y por qué pretendemos que Dios le va a gustar? Es lo mismo. Ok, entonces, en Génesis capítulo 15 ocurre algo bien interesante. Cuando leemos los primeros 5 versículos, Dios le va a hacer una promesa a Abraham de que le va a dar una descendencia. Te voy a dar hijos. Por tu fe, porque él dice y creyó a Adonai, le fue contado por justicia. Okay, le fue contado a Abraham porque él tuvo una fe de creer en algo que él no podía entender. Le voy a dar esta bendición, y te creo, yo te creo. Ok, justicia. ¿Me están siguiendo? Y ahí cuando continúa la historia, Dios ahora va a hacer un convenio con él. Y él le dice, yo voy a garantizar que tu descendencia tengan una herencia y tengan más hijos. Tus hijos serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y la tierra va a estar desolada por un tiempo, pero vas a regresar. Y esta tierra será tuya. Le dio la herencia y descendencia. En el Nuevo Testamento el problema siempre ha sido la herencia y la descendencia. Y los argumentos dentro del movimiento, sea mesiánico, sea raíces hebreas, o sea nazareno, o sea cristianismo, es la herencia y la descendencia. En el sistema cristiano vamos al cielo, no a la tierra. ¿Ok? Y no somos parte del pueblo de Dios, somos Israel espiritual.
dentro de raíces hebreas, no somos judíos, pero somos Israel. ¿Ok? Y la tierra, en realidad, pues, algunos piensan en la tierra y otros no. O sea, es el mismo problema siempre. La identidad tiene que ver con la descendencia y la herencia. Pero Dios le promete la descendencia y la herencia, pero hace algo que le añade a la promesa. Lo ratifica con sangre. ¿Cómo lo hace? Cuando los animales fueron cortados, vamos a ir allá para que podamos seguir la secuencia de los eventos. En el versículo 13 en adelante de Génesis 15, hermana. Mira lo que ocurre. Entonces Adonai dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Ok, ve, descendencia y herencia. Pero hubo unos animales que fueron cortados, ¿no? Vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 11, por favor. El versículo 9 y 10. Y les dijo: traedme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Ok, quiere decir, ¿por qué esto es tan significativo? En el antiguo mundo, todo se ratificaba con sangre. Ok, todo. Por cierto, ejemplos de la vida regular, cotidiana. Cuando el bebé nace, cuando rompe el agua, el vientre, ¿no? El agua, y nace, no hay sangre. Generalmente, cuando una mujer virgen tiene el acto sexual por primera vez con su esposo, generalmente sale sangre, se rompe, ¿no? Sangre, ratificada por sangre. Por eso que en la Biblia tenían que pedir la sabanita con sangre como prueba de que era virgen. ¿Por qué? Si no era virgen, entonces iban a cuestionar si ese hijo provenía del esposo o no. Y si no provenía de él, era vergüenza para él y la familia de ella. Creaba un caos. Entonces la sangre ratificaba el convenio. Lo que está ocurriendo aquí se llama un convenio unilateral. Generalmente en los convenios antiguos habían 2 personas que hacían un convenio. El templo era del convenio entre Dios e Israel. Israel profanaba el templo, Israel venía y traía una ofrenda y Dios perdonaba. Y había ese tipo de círculo de lo que era reciprocidad y perdón. ¿Me están siguiendo? Pero aquí es algo diferente. Aquí Dios le dice básicamente, los que entienden la cultura, este es el aspecto cultural, de que cuando Dios le dijo a Abraham: abre las piezas y lo dejas allí, él se fue a dormir. Él quedó dormido. Y el que caminó por las piezas fue el Eterno, ¿no? O el representante de él en este caso, que es la Memra. Eso lo podemos hablar en otro tema. Pero el momento de que pasa por las piezas y Abraham no pasó con él, se convierte en un convenio unilateral. Quiere decir que la responsabilidad ahora de los 2 bandos cae solamente sobre el que caminó por las piezas. Por eso es que no importa lo que el mundo diga. Si tú atacas a Israel, estás atacando no a Israel, estás atacando a Dios, porque Dios garantizó a Abraham que tendrá a Israel y que es la pupila de su ojo y siempre la protegerá. Por este convenio que está aquí. Porque es la herencia de Abraham y la descendencia de Abraham. Si tú hablas en contra de la tierra, estás hablando en contra del que dio la tierra a los hijos de Israel, que es Dios, y lo ratificó con la sangre cuando caminó por las piezas. Yo hice un estudio de la sangre, ¿verdad? Ustedes lo vieron. Los que estudian conmigo tienen que haberlo visto. Y cuando hay sangre por el medio, significa que nadie lo puede quitar. Ha sido que el indicador ha sido conectado con Dios.
Este convenio es sumamente importante y basado en este convenio es donde Pablo utiliza como el precedente bíblico para decir, pero es que Abraham no era judío y Dios hizo un convenio con él y fue ratificado con sangre. Yeshua se convierte en el sumo sacerdote. Él es un rey de justicia. Melchizedek, ¿verdad? Melchizedek. Rey de justicia. Y Él viene con salvación. Él viene a traer la salvación de Dios. No solamente a Israel, pero también a todas las naciones. Porque Dios le hizo la promesa a Abraham que en Él todas las naciones serán benditas. Entonces, si usted clama al Dios de Israel por justicia, Dios, tengo una necesidad, Dios, estoy oprimido, Dios, te necesito, clamo a ti, Dios de convenio. Él responde basado en el clamor que tú diste. Ahora, cuando Él te responde, tenemos que ser recíprocos y servirle a Él por agradecimiento. Por eso es que Él dice, guarda mi fiesta. Mira, lo primero que Él dice, cuando tú vienes a Él y quieres observar los mandamientos, lo primero que Él quiere que tú hagas. ¿Cuál fue lo primero que usted observó cuando vino a la Torah? ¿Cuál? El Shabbat. Eso es sinónimo con todo el mundo en las redes. ¿Cuál fue la primera cosa que usted observó cuando entró a la Torah? El Shabbat. Lo primero que Dios quiere hacer contigo cuando tú vienes a sus caminos es: quiero restaurar a tu familia para que se sienten a comer juntos. Y tú ves lo que es el esposo orando por la esposa orando por el esposo, el padre bendiciendo a sus hijos, y después tú puedes ver a tus hijos bendiciendo a tus nietos. Y sigue ciclo, y ciclo, y ciclo, y ciclo. Es una bendición, ¿verdad? Saber que los hijos se han desarrollado, que un viernes en la noche quieren estar contigo a la mesa y no están pensando en la calle. Y quieren la bendición de su padre, aunque ya son viejos casados con hijos y todo. Lo primero que Dios quiere hacer es restaurar tu hogar. Y después te invita a las fiestas. Y después te dice: yo quiero que tú seas parte de mi reino. Come como mi reino, viste como mi reino, ora como mi reino, camina como mi reino, habla como mi reino, para que todo el mundo vea que yo soy un Dios justo, un Dios bueno, y que lo peor de lo peor yo lo puedo cambiar y los puedo justificar y los puedo vindicar y los puedo santificar, y le doy una posición de honor en mi casa. Ese es el Dios que yo sirvo, y por eso yo le sirvo. No es porque quiero ser religioso o no porque quiero ser mejor que nadie. Yo le sirvo a Dios porque estoy agradecido. Y estudio porque quiero saber cómo puedo caminar más cerca a Él. Y con eso viene responsabilidad también. Entonces, cuando vamos entonces a lo que es Isaías capítulo 11, versículo 5, por favor. ¿Están conmigo hasta el momento? Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Sígalo, léalo de nuevo. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está hablando de justicia, ¿verdad? Ok, vamos a leer Isaías 61:10. Voy a leerlo, dice: En gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. El mismo contraste que hizo en Segunda Crónicas y Salmos está haciendo en Isaías 11:5 e Isaías 61. Quiere decir que hay un paralelo. Cuando habla de justicia, se puede referir a salvación. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto esa conexión anteriormente? ¿Tiene sentido, Rafi? Quiere decir que la justicia de Dios que está dando en el Nuevo Testamento es el regalo de salvación. Es un acto de caridad. Voy a repetir esa palabra: un acto de caridad. Cuando no lo merecemos, y Dios en su misericordia, en su gracia, nos escoge y nos permite en nuestra aflicción, en nuestro caos, en la peor condición que podemos venir a Dios, y Él nos dice: yo te vindico, estás justificado, entra a mi casa. No, pero es que apesto, mira, no estoy muy vestido, tranquilo, no te preocupes, entra como estás, ven acá.
Y allá empiezas el sábado, cada sábado, a escuchar la palabra. Y eventualmente vas a entender el libro de Génesis, que Él es un Dios fiel de convenios y guarda su palabra. El libro de Éxodo, que Él es un redentor y que al oprimido Él va a responder y lo va a defender. El libro de Levítico, ok, ponte pila, porque ahora te va a enseñar cómo caminar de acuerdo a la santidad que Él requiere en su casa. Ahí cuando comienza el argumento. No, que no puedo comer esto. No, es que a mí me gusta. ¿Te recuerdas cuando estabas en la calle enfermo que nadie te quería? Y así te agarró Dios. Y ahora te quiere enseñar cómo comer de la manera correcta para que no te enfermes más. No, pero es que me gusta, que me crié así. Ok. Después te enferma. Señor, por favor, sáname. Y el Eterno es misericordioso y te sana. Y vuelves a hacer lo mismo. Ok. Entonces, cuando vemos estos contrastes, tenemos que considerar que hay un paralelo. Vamos a seguir leyendo. Dice, sean así instrumentos de bendición divina, que es a la vez pura y santa, que al mismo tiempo trae la liberación al pueblo. Entonces, cuando vemos lo que es justicia conectada con salvación, cuando leemos entonces Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Efesios capítulo 6. Recuerda que tenemos ya el precedente de lo que es una adopción, aunque no dice adopción en el libro de Génesis. ¿Sí o no? Léela, por favor. Ajá. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. ¿Con la coraza de qué? De justicia. De justicia. Y te está citando Isaías 11:5 allá. Te está citando Isaías 11:5, ¿verdad que sí? Ok, entonces ya sabemos que está hablando de salvación. Ahora tenemos que trazar lo que es justicia de Dios y conectarla en la Biblia con salvación, en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo nada más. Porque él está haciendo ese paralelo. Ahora tiene lógica. Cuando vayas a leer el libro de Romanos y veas justicia, justificado. Ok, está diciendo, ustedes viven fuera de lo que es seguridad. Ok, y de repente Dios los justifica. Ustedes clamaron a Dios por misericordia. Aceptaron que Dios tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Y Dios dice, ok, perfecto, te voy a dar a mi hijo para que sea ahora tu líder, tu amo, tu jefe, que entra a mi casa. Ustedes van a decir, no, ¿por qué lo dejaste entrar? Pero ese tipo apesta, no huele bien. Mira que habla malo. Mira que no sabemos quién es él. Dice, no, tranquilo, yo lo justifico. Y después Yeshua dice, sí, yo rocé mi sangre también por él. Entonces, ¿qué usted va a decir? Que no pertenece. El trabajo de ustedes es enseñarle. Estás en la casa de mi rey. Ven acá, siéntate aquí. Te vamos a enseñar cómo manejarte en la casa de mi rey. Y te vamos a instruir, te vamos a enseñar lo santo, lo profano, lo puro, lo impuro. Eso es lo que se supone que se hiciera. Ok, para que aprendas cómo manejarte y ser recíproco. Cuando ganes dinero en el trabajo, recuerda ser recíproco. Ok. No, es que el diezmo. No, eso es para el templo, pero eso no quiere decir que tú no puedes ser recíproco. Porque Dios te da salud, te da dinero, te da familia, te da todas esas cosas, te da trabajo, agarra un porcentaje y ayuda al pobre necesitado y puede ayudar a la comunidad. ¿Me sigue? Sé recíproco. No tienes que darle por la cabeza con la Biblia para que done. Es triste que la gente hay que hacerlo, pero en el mundo lo hacían todo el tiempo. Va a un concierto, wow, $100, $200 por una taquilla para escuchar a una persona que no sabe ni cantar. Y allá levantan las manos y brincan y gritan y wow. Y vienen a la congregación y no quieren hacer así, no quieren decir nada. Es que es siempre lo mismo. Ok, entonces, cuando vamos ahora a buscar lo que es la palabra adopción, ya que establecí una base, ahora vamos a las definiciones. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Que están confundidos. Ok,
hemos aprendido que en Génesis capítulo 48, aunque muchas personas no se enfocan en la forma que yo lo hago, tiene un vocabulario que establece un precedente legal para que ustedes estén sentados aquí hoy. Aunque no estamos hablando de los judíos. Recuerda que el judío cuando nace está en un convenio porque tiene la circuncisión. La circuncisión es la señal del convenio. Eso quiere decir que tiene una gran responsabilidad desde el momento de los 8 días de vivir de acuerdo a las condiciones y todas las regulaciones del convenio. Tiene más responsabilidad que un gentil porque ellos están en el convenio y tienen que hacerlo de manera correcta. ¿Me sigue? Si no lo hacen correctamente, pues ya hay bendiciones y maldiciones en la Biblia que te dice que te ocurre si tú no obedeces. Dios no tiene un látigo. Mi rey no funciona así. Mi rey está sentado en su trono y Él cree que nosotros estamos comprometidos con Él y Él te da las instrucciones. Estas son mis instrucciones de cómo puedes vivir en mi reino. Si tú me obedeces, yo te doy todas estas cosas. Si tú desobedeces, entonces tú abriste la puerta para que todas estas cosas vengan en contra tuya. No le echen culpa a Dios cuando las cosas no van bien. A veces son también la vida, vivimos una vida regular. Si yo me caigo no quiere decir que Dios puso algo al frente para que me cayera o que yo cometí algún pecado, sino que ya estoy viejo y me caí. Eso ocurre, uno se pone viejo y no tiene mejor balance. Eso ocurre, se puede ocurrir a cualquier persona. Hoy día los demonios tienen culpa o Dios me hizo algo, me está dando juicio. ¿Tanta culpabilidad para qué? No tiene lógica. ¿Ok? Entonces tenemos que separar una cosa de la otra, porque si no vive una vida amargada cuando se supone que vivamos una vida en victoria. Entonces, ¿qué es adopción? Adopción, de acuerdo al diccionario bíblico del Lexham, adopción aparece raramente, nunca en el Septuaginta. Esa es la palabra griega para adopción que están viendo en la pantalla. Es un término técnico jurídico. Voy a leer esto de nuevo. La palabra que Pablo está utilizando es un término técnico jurídico y significa adopción, la aceptación de un niño como uno propio. ¿Ok? La adopción. Pablo utiliza eso 6 veces en el Nuevo Testamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 5 veces lo usa en el Nuevo Testamento. Now, lo interesante es esto. Estamos viendo aquí donde dice adopción, ¿verdad que sí? Ahí vemos 2 palabras griegas. Estamos viendo la que está a la mano izquierda y la que está a la mano derecha. Pero la que él usa es interesante. La que él usa, que no se pronuncia bien, una frase griega que describe el acto de criar a un niño que no está relacionado biológicamente, usado por Pablo para describir cómo Dios adopta humanos, implicado en otras partes en la Biblia, para representar la membresía en la familia de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos ejemplos bíblicos como Mardoqueo, él crió a Esther. Entonces el rey, por ejemplo, cuando Dios dice de Salomón y dice de David, que ellos serán hijos para Dios y Dios será su padre. Es un vocabulario de adopción. Por eso que Yeshua se le llama el Hijo de Dios. El título Hijo de Dios era también un título para los reyes de Israel, igual como el rey de Egipto. Él era el hijo del dios Ra, el otro de los hititas, el hijo de los dioses. Mesopotamia, hijo de los dioses. El rey, el entronamiento, por cierto, de un rey, era el ritual de transición, la cual apuntaba a esta persona como la representación de este Dios en la tierra. Voy a volver a repetir eso porque a nosotros se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que Dios nos ha escogido a nosotros. Primero, estábamos en el ámbito de la muerte. Todo esto aquí fuera es el ámbito de la muerte. A través del convenio que él hizo en Génesis 15, tiene que ver con la herencia y la descendencia. Por su justicia y su bondad, él nos da el honor de ser partícipes, de ser una nueva creación para entrar en el reino de Dios. Ahí encontramos el orden bíblico en la cual ahora vive una vida de acuerdo al orden que Dios establece y nos hace una nación santa, una nación de espacio sagrado. Nos separa y nos hace a nosotros como una nación separada del mundo. El mundo no tiene acceso a la vida eterna.
nosotros a través del convenio y por el acto de caridad de Dios, ahora tenemos el honor de entrar al ámbito de la vida. Pero ¿cómo podemos hacerlo si no somos biológicamente hijos de Israel? Adopción. Hemos sido adoptados. Entonces, Pablo utiliza la palabra adopción y es bien peculiar porque lo que él está utilizando, y lo estoy buscando aquí, quiero leerlo. A ver si lo consigo. Dame un segundo. Mira lo que dice aquí. Este es bien interesante. Dice, el uso que Pablo hace de la palabra herencia no tiene parangón en el uso greco-romano fuera del judaísmo. Y su uso teológico de adopción es poco frecuente. Su empleo de la terminología de adopción legal y especialmente su asociación de adopción con herencia, bien interesante, sugiere la influencia de las convenciones sociales y legales greco-romanos. Esa palabra que están viendo aquí significa adopción en griego. Okay. Uno de los términos griegos de adopción solo aparece 5 veces en toda la Biblia griega. Notablemente, todas ellas se encuentran en las cartas paulinas. Cuando en las cartas, por ejemplo, Gálatas 4:5, Romanos 8:15, 8:23 y 9:4. Y la quinta es la carta paulina de Efesios capítulo 1, versículo 5. Además, ninguno de sus sinónimos comunes aparece en la Biblia griega con el significado de adopción. Es interesante que la palabra esa adopción contiene la palabra griega hijo. Okay, no está utilizando las otras palabras griegas. Cuando Pablo hizo esa observación que hemos sido adoptados, él está utilizando una palabra diferente que denomina a la persona como hijo de Dios. Y después él comienza el argumento de cómo hemos sido justificados por la justicia de Dios para ser puesto dentro del reino de Dios y cómo hemos sido justificados a través de la sangre del Mesías. ¿Me están siguiendo? Por eso que habla de la sangre. Cuando tú lees Efesios capítulo 1 y capítulo 2, tú lo ves. ¿Están conmigo? Porque nunca le había explicado adopción de esta forma. Es importante, está en la Biblia y lo leemos y decimos, pero no lo entendemos. ¿Sabían ustedes que en el mundo greco-romano, estamos hablando de Grecia, Asia Menor, ellos percibían adopción diferente que en Roma? ¿Sabían ustedes eso? Se los voy a leer para que vean la diferencia. Quiere decir que cuando usted está leyendo el libro de Romanos, ellos van a entender adopción un poco diferente que la gente en Éfeso. Porque son dos culturas diferentes, aunque el vocabulario existía. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Ok? Vamos a ver la diferencia. Estoy buscando, disculpe. Aquí voy. Dice, adopción en el mundo greco-romano. La adopción era un acto legal en el mundo greco-romano. En la antigua Grecia habían 3 tipos de adopción. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? 3 tipos de adopción. Cuando Pablo está hablando de adopción, ¿cuál de esos tipos está hablando él? No tenemos la menor idea. Dice, habían 3 tipos de adopción. En cada uno de estos 3 casos, la adopción es necesaria solo para preservar el patrimonio, que es la herencia de la persona. Entonces, obviamente, Pablo está utilizando el ambiente cultural para enseñar lo que la Biblia ya estableció, que a través de Abraham ahora vamos a tener una herencia y una descendencia. Y usted lo va a ver cuando leamos Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Cuando leemos Efesios capítulo 1 y capítulo 2 lo va a ver. Lo va a decir clarito cuando entendemos lo que es adopción. Pero recuerda, Éfeso es en Asia Menor, es en donde Turquía hoy día. Ellos entendían adopción un poquito diferente que en Roma. Aunque no es tan lejos, pero son culturas un poco diferentes. ¿Están conmigo? Sí, Rafi, ¿qué tú crees? Ok, entonces dice, oigan esto. Está, número 1, se llama inter vivos. Adopción que ocurría cuando alguien adoptaba un hijo durante su vida. Eso es un tipo de adopción. 2, la adopción testamentaria implica designar a un hijo adoptivo en un testamento. Eso es lo que nos habla el libro de Hebreos.
Habla acerca de un testamento y que uno muere. Y la función de Yeshua cuando muere como un rey justo, Melquisedec. ¿Están conmigo? ¿Seguro? ¿Están viendo cómo se me están quedando mirando? Como que, wow, pero yo no sabía eso. Como que es medio raro. ¿Por qué es importante entender estos principios en la Torah? Porque leemos la parasha esta semana y nos enfocamos en las 10 tribus de Israel y Efraín, Efraín, Efraín. Cuando hay un mensaje también detrás de ese mensaje que se usa en todo el Nuevo Testamento que implica a nosotros. Quiere decir que no, en la Biblia no es solamente un tema. Es como un tema y después otro tema y otro tema y otro tema. Tenemos que seguir sacando esos temas. Entonces, 3. El 3 dice, si un hombre moría sin nombrar a un heredero legítimo, la descendencia de los parientes más cercanos sería adoptada en el tercer tipo de adopción, que es póstuma. Cuando muere una persona, después hay una adopción. ¿Ok? Esa, póstuma. ¿Okay? En el mundo romano, la posición social, es decir, esclavo o libre, mujer, hombre o mujer, determinaba quién tenía derecho de adoptar, a quién podía ser adoptado, bajo qué términos. Por cierto, la mujer no podía ser adoptada. ¿Por qué? Porque es el hombre que tiene que mantener la casa. Y él tenía que proveer a un descendiente. Sí, el que provee la semilla es el hombre, no la mujer. Aunque la sociedad te dice que un hombre puede ser mujer hoy día, que puede ser mujer. ¿Ok? Entonces dice, eso no quiere decir que la mujer no tiene un valor. Está diciendo que en referencia a lo que es la adopción en ese mundo secular griego, están viendo el honor de la familia. Por eso se llama en Roma pater familias. El hombre de la familia tenía completa autoridad sobre todos en la familia. Él tenía la responsabilidad del honor y de proveer a su familia. ¿Ok? Entonces dice, como en Grecia las mujeres fueron prácticamente eliminadas de este sistema, no podían adoptar legalmente porque estaban bajo la tutela de sus familiares varones. También eran adoptadas en una tasa mucho más baja que los hombres, ya que la razón habitual por la adopción era proporcionar un heredero. Las mujeres tenían restricciones en derechos de herencia. ¿Ves? Imagínate, por eso que el evangelio explotó, porque a Pablo no le interesaba si tú eras hombre o mujer. Por fin. Que no le interesaba si eras hombre o mujer. Tú aceptas al Dios de Israel como el que tiene la autoridad sobre la vida. No importa si eres judío, si eres griego, si eres esclavo, si eres libre, si eres hombre. Si no, vamos a Gálatas capítulo 3. Para que vea lo que está diciendo allí. Mira cómo lo pone Pablo en Gálatas. Al final, casi al final del capítulo 3, versículo 20, del 24 en adelante, por favor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Elohim por la fe. Por la fe. Está aludiendo a lo que pasó con Abraham. Son hijos de Dios por la fe. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a gentiles. A Gálatas. ¿Dónde se encuentra Galacia? ¿Dónde se encuentra Galacia? ¿Dónde en el mapa se encuentra Galacia? En Asia Menor, en Turquía, ¿no? Quiere decir que ellos pensaban de adopción muy diferente a los de Roma. Ahora, cuando leemos el libro de Gálatas y leemos lo que el libro de Efesios, tenemos que considerar dónde viven topográficamente para entender cómo creían ellos en adopción. Sí, siga leyendo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Mesías, de Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua el Mesías. ¿Puedo leer 29? Claro. Y dice, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. No está hablando de salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Te dice, en el reino de Dios no hay una casta. No quiere decir que tú eres mejor que yo mejor que tú. No, tengo un rol diferente, pero nosotros todos traemos valor al reino de Elohim. Somos justificados porque Dios nos justifica y nos dice, ese me pertenece. ¿Cómo tú sabes que estás sido justificado?
Son quiz, trivia. ¿Cómo sabemos que hemos sido justificados? ¿Cuál es la señal de nuestra justificación? Es fácil. ¿Cuál es la señal de nuestra justificación? Efesios capítulo 1 te lo dice. Lo vamos a leer ahorita. No, lo vamos a leer ahorita. Que te lo digo ahora. El Espíritu Santo. ¿No hemos sido sellados con el Espíritu Santo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo de Dios sellar un cuerpo que está dominado por la muerte? La señal del Espíritu Santo. Cuando confesamos que Yeshua es nuestro amo y que Dios los resucitó de los muertos, Dios nos sella como su propiedad. Y si mueres antes que venga el Mesías, Él ha prometido, porque está sellado como propiedad, como que Él es tu amo, como que le perteneces a Él, y cuando venga la resurrección, Él te va a resucitar. Porque has sido justificado y te pone el sello. De la manera que sabemos que somos parte del reino de Dios. El Espíritu del Todopoderoso nos ha sellado. Ahora somos un espacio sagrado para Él. ¿Me están siguiendo? El Imperio Romano tenía 3 tipos de adopción también. Dice, la adopción, adoptatio, y la adrogación implican que personas externas se convierten en hijos de otra familia. Pero la diferencia está en las autoridades supervisoras. Esto es un poquito más legal, un poquito más técnico, pero lo voy a leer de todas formas. Puesto que adoptatio, el pretor o magistrado local, son palabras latinas, deben aprobar la nueva relación. El adoptado, en este caso, se está moviendo de paterfamilia a otra. En otras palabras, ellos estaban tan preocupados de moverte de una familia a otra, porque era por interés. Entonces tenía que estar, básicamente, si te vas a mover de una familia a otra, tenía que estar pendiente si era legal o no. ¿Cuál era el propósito? En el caso de adrogación, la adopción debe aprobarse a través de una comisión llamada Comitia Curiata. Esta comisión se encuentra en Roma. La adrogación ocurre cuando las personas que son sus propios amos se entregan al control del otro y son ellas mismas responsables del acto. Eso no nos incluye a nosotros. Porque cuando vinimos al reino, el que era el amo de nosotros era Satán, porque a él estábamos sirviendo. No teníamos libertad en realidad. ¿Tú sabes cómo yo sé que no teníamos libertad? Porque toda la humanidad muere. Ese es el mensaje que Pablo está tratando de llevar a cabo. Que hemos sido liberados de la muerte. Y si mueres, mueres con la esperanza de que Dios te va a resucitar. ¿Están conmigo? Ok, vamos a tener con la última. La adopción testamentaria a menudo se menciona en las obras literarias, pero no aparece por separado en los escritos de las autoridades legales. En este caso, el beneficiario ni siquiera deja que su propia familia se convierta en parte del hogar del adoptante. Este tipo de adopción parece permitir que alguien herede al menos una parte de un patrimonio sin disolver sus propios lazos con sus paterfamilias. Tampoco está hablando de ese. No está hablando de ese. Porque nosotros somos parte del reino de Dios. Comemos, caminamos, hablamos y estudiamos las cosas del Eterno. ¿Ok? Entonces, cuando comenzamos a estudiar estas cosas y entendemos que lo que es adopción como un mensaje de salvación. Cuando Pablo utiliza lo que es adopción, él lo está haciendo un paralelo con la justicia, que es adopción y salvación. En otras palabras, la humanidad está fuera del ámbito de la vida. No están aquí. Están en el ámbito de la muerte, el caos, el exilio y la rebelión. Cuando Pablo habla acerca de la justicia de Dios, aparte de la ley, esto es un acto de caridad que Dios va a hacer por ustedes. ¿Por qué? ¿Porque somos lindos? No, porque Dios le hizo una promesa a Abraham, que en él todas las naciones iban a ser benditas. Entonces te extiende la invitación. ¿Quieres oír? ¿Quieres caminar? ¿Quieres honrar al Dios de Israel? ¿Quieres serle fiel a Él? Y tú dices, sí, quiero ser parte del convenio. Creo que Yeshua es el Mesías y creo que Dios lo resucitó de los muertos. En ese momento, te sella, pum, eres mío, entra. Te justifica y te da justicia. Te sacó del ámbito de la muerte y te entró a la seguridad del reino. Es como decir, una persona a las 4 de la mañana lo están persiguiendo 4 personas, te toca la puerta,
Tú abres la puerta y le das a esa persona albergue, le das comida, le das protección, sacas todas tus armas y te paras a la puerta a defenderlo. Porque lo iban a matar. Qué agradecido estuviera esa persona de ti. Le diste un lugar de seguridad, le diste comida y lo defendiste con tus armas. Qué agradecido esa persona va a estar con el dueño de esa casa. Qué agradecido. Ok, entonces, ¿cuál tipo de agradecimiento tenemos nosotros con Dios cuando estábamos fuera del convenio, sin ninguna esperanza en el mundo, sin ningún tipo de ciudadanía, ningún tipo de privilegios, y en su misericordia en nuestro peor momento clamamos a Dios, Él escuchó, envía a su Hijo, derrota la muerte a través de la resurrección, y ahora nosotros podemos tener una invitación a participar de todos los recursos del reino de Dios. Y Dios dice, la misma justicia que le di a Abraham te la voy a dar a ti. Eso fue lo que hizo el Eterno con usted cuando la Torah llegó a este lugar, hermano. Por eso cuando me reuní con usted el sábado pasado y estuvimos hablando y vi su pasión y su deseo de hacer las cosas correctas, eso me trajo gran felicidad a mi corazón. Usted enseñó reciprocidad, que le interesó no la fama de cuántas personas lo van a escuchar, le interesó la integridad de qué hacer las cosas correctas para honrar a Dios y no al hombre. Y por eso caminamos juntos. El momento que una persona quiere honrarse él mismo y dejar a Dios para seguir otras cosas por el dinero, por la fama, ya yo caminé por esa caminata y no me llevó bien. Por ahí yo no voy. Así que vaya solito, no vaya, no quiere irte, tranquilo, me voy acá. Y me voy a sentar a esperar cuando te caiga como 1000 veces. Al principio te caes y sigue caminando, te caes, sigue caminando. Eventualmente vas a decir, Dios mío, ayúdame. Y ahí es cuando yo me voy a levantar, porque somos mensajeros de Dios, y vamos y te levantamos y dice, ¿cómo te puedo ayudar? Recuerda que te dije que no vinieras. No se supone que hagamos eso. Pero anyway, pero lo pensamos. Te lo dije. Como los padres cuando dicen a los hijos, te lo dije. Y uno, vamos a leer Efesios capítulo 1 y 2. Vamos a leer capítulo 1 y 2. Entonces, recuerde, en Génesis capítulo 15 se encuentra la promesa activada por la fe de Abraham. ¿Ok? Hubo una adopción que el texto no lo dice, porque Dios le cambió el nombre más tarde. Abraham. Eso es adopción. ¿Ok? Le cambió el nombre de su esposa, Sarai, a Sará. ¿Ok? Y vamos rapidito y se acabó. Quiero leerlo para que lo vean. Porque a veces nosotros leemos las cosas y no las entendemos. Ahora lo que vamos a hacer es leer Efesios capítulo 1 y 2. Yo comienzo y vamos a ver los elementos aquí, ¿ok? Mira lo que dice. Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Yeshua el Mesías que están en Éfeso. Ya saben que en Éfeso tienen diferentes formas de creer en adopción, ¿sí? Ya leímos esas. Ahora usted tiene que hacer el estudio. ¿Cuál de las tres está utilizando? Esa respuesta no se la voy a dar. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías. Interesante que Yeshua es un sumo sacerdote y es un rey de justicia. Vino vestido con las vestimentas de salvación. Es el intermediario para que usted y yo podamos sentarnos aquí con el honor de ser parte de su reino. Para alabanza, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos delante del amado, en el amado, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Ve? Tiene que haber sangre. Así el convenio como en Génesis capítulo 15, el convenio en Éxodo capítulo 24,
que tiene que ser ratificado con sangre, aquí tiene que ser ratificado con sangre, porque el gentil no tiene convenio con Dios. Cuando se acerca, tiene que hacer ratificación. La sangre no fueron de los animales, la sangre fue simbólicamente la del Mesías. Por eso ocurrió en el libro de Hebreos, nos explica cómo ocurre eso. Entonces dice, de quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya ustedes saben esa palabra perdón. Remisión, ¿no? Que representa una liberación. Ya sabemos que eso es como un tipo de jubileo. Las deudas canceladas. Esa es la clave, la palabra clave conectada con lo que es adopción. Hemos sido adoptados, pero ha venido con una remisión. Hay una cancelación de deudas. Quiere decir que hay una transferencia de autoridad. Tú eras en el ámbito de la vida con Satán como tu amo. Ahora Dios, por tu fe en Dios, te acerca a su reino, ¿ok? Y por la sangre del Mesías, ahora le perteneces a Dios y tienes liberación y tienes cancelación de todo, porque la muerte no te puede afectar. Ok, seguimos. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia. Fueron adoptados, ahora tienen herencia. Adoptados, la sangre ratifica una remisión de la deuda y ahora tienen la herencia. Ahí está. Es lo mismo. Y dice, ¿qué versículo estaba? 11. Y así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos al Mesías. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es qué? Vamos a leerlo. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua el Mesías y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, a cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder con su fuerza. Siga leyendo, por favor. La cual operó en Yeshua, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El mensaje de Pablo es bien simple. No es el emperador que tiene la autoridad sobre tus vidas. Ya has sido redimido, has sido adoptado. La cancelación. Él no es tu amo. No tienes nada que deberle a él ahora. Ahora el Dios de Israel te va a dar un honor. Te va a dar una posición en su reino. El capítulo 2 te lo va a explicar. Lee. Y dice, y él os dio vida a vosotros, ¿ves? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la clave. Dios nos dio vida cuando no merecíamos tener vida. Ese fue el mensaje de Pablo. Tú vas a morir eventualmente. Los dioses no te van a dar ese regalo. El Dios de Israel ha probado que resucitó a sus hijos. Y por cierto, si tú le sirves a Él, Él te va a resucitar también. Eso no es manipulación religiosa. Yo no te estoy diciendo que te vas para el infierno.
No, para nada. Yo no tengo el poder de enviar a nadie a ningún lado. Pero sí te digo que la muerte le va a llegar a todo el mundo, al justo y al injusto. Yo quiero vivir. Yo quiero estar para siempre. Yo quiero vivir en el reino de Dios. Y yo me someto y me rindo. Y la misma oportunidad se le puede dar a usted. Lo que tiene que tomar la decisión de rendirte y seguir a Dios. Y seguir sus estatutos y sus mandamientos, y te va a ir bien. Y te va a bendecir. Entonces mira lo que dice. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, porque íbamos a morir, ¿okay? Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún andando en nosotros muertos en pecados. Recuerden que yo les dije porque yo estoy apasionado con Dios y lo que yo pasé en mi vida. Es lo mismo que yo dije. Mi testimonio se está alineando exactamente con lo que está pasando aquí. ¿Ok? Y él dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua el Mesías. Porque por gracia soy salvo. Que llore mi nieta, ella puede llorar cuando ella quiera. El lloro de ella no me molesta para nada. Ve, ella está de acuerdo conmigo, ¿viste eso? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y no de vosotros, pues es el don de Dios. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó. Ya casi termino, te lo prometo. ¿Okay? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El versículo 11 en adelante es donde yo quería llegar. ¿Okay? Tenemos herencia, hemos sido adoptados, tenemos remisión, tenemos el sello, tenemos la esperanza. Cuando éramos muertos en nuestras transgresiones, Dios nos perdonó. Ahora entienden por qué el mensaje de Efesios está poderoso. Si entendemos lo que adopción representaba para la gente en Éfeso, este mensaje cambia. Porque ahora entendemos lo que Pablo estaba tratando de decir con la palabra adopción nada más. Son hijos. ¿Hijos de qué? De Roma. Ese tipo nos oprime todo el tiempo. Y Pablo ahora empieza a explicarles a ellos el Dios que da liberación y trata a su familia con honor. Dice, por tanto, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, os eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejado de la ciudadanía. Pregunta, ¿ustedes han estudiado el beneficio del ciudadano en Roma? No todo el mundo, solamente como 6 millones de personas tenían ciudadanía en Roma. ¿Sabían ustedes eso? Era lo más preciado en el mundo greco-romano, la ciudadanía. Y había 70 millones en el Imperio Romano. Y menos de 10 millones tenían ciudadanía. Ahora entienden por qué los soldados estaban dispuestos a pelear por 30 años. Y si sobrevivían, le daban la ciudadanía. No tenían esperanza en el mundo, pero por lo menos peleo por Roma. Y cuando termine, si sobrevivo, por lo menos pues me dan ciudadanía y tengo recursos. Y si muero, muero con honor porque estaba defendiendo al emperador. ¿Ok? Y dice, alejado de la conciudadanía, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué no tenían esperanza? Porque el versículo 1 lo dice. Y Él os dio vida a vosotros porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo le está diciendo, sean agradecidos con Dios. Dios lo adoptó, le ha dado vida eterna. ¿Cómo le van a servir? Adorando a Diana, adorando a todos los dioses de Éfeso. ¿Okay? Recuerda que lo sacaron de Éfeso. ¿Okay? Y dice el versículo 13, pero ahora, en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
ahora han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Ve cómo hay sangre ahí? ¿Okay? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella a las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese mensaje para nosotros hoy día no significa nada. Pero para una persona viviendo en Éfeso, el momento que Pablo dice han sido adoptados, y la palabra griega que usa para adopción incluye ser hijo, y después dice herencia, y después te damos a cancelar tu deuda y te vamos a dar ciudadanía. Si tú eres un esclavo viviendo en el mundo greco-romano, especialmente en Éfeso, tú eres un hombre pobre que no tiene esperanza y tiene deudas, y sabes que vas a morir sin esperanza y tienes miedo a la muerte, esa era la mejor oferta que una persona podía recibir. Y nosotros se nos ha presentado esa oferta. Viviendo en Puerto Rico, en México, en todos los países de Latinoamérica, Dios ha enviado a mensajeros para hacernos la misma oferta. Y lo único que Dios quiere de nosotros es fidelidad. Que aceptes su convenio, que aceptes sus mandamientos, que le des una oportunidad en tu corazón, que Él sea el amo de tu vida, para que el mundo vea que sí hay un Dios verdadero, y el Dios verdadero es el Dios de Israel. No tiene que ver con religión. Esto no tiene que ver con religión. Tiene que ver ser partícipe de la bendición de un Dios justo, bueno y santo. ¿Me siguen? Yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Tristemente la gente se identifica con religión, pero ¿cuántos cristianos viven la Biblia? ¿Cuántos judíos viven la Biblia? ¿Cuántos católicos viven la Biblia? El problema es universal en todas las religiones. Pero si tú lo haces un estilo de vida, que no importa donde tú estés, hasta en Marte, allá tú vas a recibir el Shabbat. No importa donde tú estés, allá tú vas a hacer las cosas correctamente. Y cuando la gente te vea, dice, ¿a quién tú sirves? Yo sirvo al Dios de Abraham e Isaac de Jacob, que por su misericordia extendió su mano para rescatarme de las garras de la muerte. Y yo le sirvo por ser agradecido a Él. No porque quiero ser judío o no porque quiero ser religioso, solamente porque estoy agradecido. Me ha dado una esposa que me ama, me ha dado hijos que me aman, me ha dado hijas que me aman. Ahora tengo una nieta que espero que me ame también. ¿Qué he hecho yo para merecer tanto favor? Por eso he sido recíproco con otros, porque estoy agradecido de ser hijo de Dios. Por eso me entiendes, ¿verdad? Estoy agradecido y le doy gracias a Dios por su misericordia, porque esas personas en Éfeso, yo me considero como si estaba en la misma condición que ellos. Y cuando entendí lo que Dios me estaba ofreciendo, después de lo que yo sufrí en el mundo buscando mi propia salvación, mi propia fama y mi propio nombre, yo dije, abandoné todo eso. Y yo digo, prefiero ser pobre en el reino de Dios que rico en el mundo en completa amargura y sin paz en mi corazón. Y hoy puedo decir, y testifico, y puedo decir en confianza, que esa oferta que Dios me hizo fue la mejor que yo he podido aceptar. Nunca me arrepiento y nunca voy atrás. Y estoy agradecido de ser partícipe de la bendición del Dios de Israel y poder recibir ese regalo de salvación. Y yo voy a hacer lo posible para compartirlo con las más personas que yo pueda en el mundo. Si Él me da el privilegio de ir a 40 países más, lo voy a hacer. Y Él no me tiene que ya dar nada, porque me lo ha dado todo. Yo solamente vivo agradecido de su misericordia. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shabbat Shalom. Yo sé que me fui un poquito más de tiempo, siempre digo lo mismo y me tomo mucho tiempo, pero creo que es importante que en el Shabbat tomemos